Listos para conversar con nuestro invitado de hoy, Germán Campos. Él es director de la encuestadora 3011. Bienvenido como siempre a Venevisión. Placer como siempre, Eduardo. Bueno, ¿qué sustentos trae para compartir con el público que nos escucha cómo avisorar este camino al 14 de abril? Bueno, nuestro último estudio, que terminamos precisamente este miércoles, que fue una encuesta por hogares, con una muestra de 1.600 entrevistas, con una cobertura geográfica en 16 estados y el Distrito Capital, un error muestral de 2.5 y un intervalo, un nivel de confianza de 95%. La fecha del trabajo de campo fue del 23 al 26 y luego del 1 al 3 de abril. ¿Por qué lo presentamos así? Bueno, porque una de las características que tiene esta campaña es que es muy corta. Estamos frente a una elección que no estaba en el calendario electoral de los venezolanos y que ocurre por el lamentable fallecimiento del presidente Chávez. En un periodo tan corto y además luego del fallecimiento del presidente, nosotros decidimos durante esos primeros 2 semanas no hacer estudios cuantitativos, porque había un ambiente en el país cargado con mucha emotividad. Hicimos algunos estudios cualitativos y nuestro cuantitativo lo dejamos ya al final y la Semana Santa estaba en el medio y por eso hicimos una fecha, tuvimos que hacer el trabajo de campo, digamos, en 2 periodos con 3 o 4 días donde no se trabajó. Eso normalmente no se debe hacer, pero las circunstancias no podía hacer de otra manera en este caso. Lo primero que encontramos es el tema de la disposición a votar, es decir, la gran pregunta que se hace la gente es cuál va a ser el nivel de participación. Sobre todo, Eduardo, porque venimos de una elección el 7 de octubre, donde hubo una participación récord en la historia política nuestra, que fue cercana al 82%, 81 punto algo, en un país donde además el voto no es obligatorio. Hay países donde el voto es obligatorio y hay sanción, y los niveles de participación están más o menos en ese mismo nivel. En este caso, nosotros estamos esperando una participación a la fecha proyectada hacia el 14 de abril, más cercana al 70% que al 80%, como fue en la anterior elección. Estamos esperando una participación en el entorno del 70-72%. Y luego hicimos algunas mediciones de algunas variables más de contexto en el que se está desarrollando esta elección. Y una de las que hicimos, porque es inevitable que esta elección está asignada por el legado del presidente Chávez, bien se tenga una percepción positiva, bien se tenga una percepción negativa, pero está asignada por él. Y quisimos ver en este momento cuál era la percepción que tenían los ciudadanos, cómo evaluaban no la gestión de gobierno del presidente Chávez, sino la gestión global de estos 14 años. Te recuerdo que, por ejemplo, el 7 de octubre, la evaluación de gestión del presidente Chávez de cara al 7 de octubre estaba en el orden del 64-65% de aprobación. Ahora, cuando le preguntamos a los venezolanos que en términos generales evaluara lo que había sido el gobierno del presidente durante estos 14 años, encontramos que un 76.4% lo evalúa positivamente y un 23.6% negativamente. Este es un aspecto más racional que emocional, ¿no? Claro, porque ya está hecho sobre la distancia de pasó el lamentable acontecimiento de su fallecimiento y uno intenta ya ver, o los ciudadanos, y eso pasa en todos los sistemas políticos, comienzan a ver la gestión de quienes han gobernado el país, comienzan a tomar distancia y eso comienza a ser una evaluación un poco más desprendida de la pasión del momento y del debate del momento. Y es un resultado altísimo. Veremos si esto se logra mantener en el tiempo. Si se mantiene en el tiempo, eso significará, sin duda, que el legado del presidente Chávez tendrá una continuidad muy fuerte en el desarrollo de los próximos años en Venezuela. Luego entramos ya al tema de comparar directamente a los candidatos en algunos indicadores, es decir, a Nicolás Maduro y a Capriles. Uno de los temas que se ha convertido tanto antes como ahora en la campaña, como un tema de campaña, es si en efecto los candidatos tienen un proyecto, tienen un programa y si lo que están diciendo como propuesta es lo que harían como gobernantes. Eso tiene que ver con la percepción que tengan los ciudadanos de la sinceridad de los candidatos, es decir, realmente dicen lo que van a hacer. Cuando comparamos cómo perciben los ciudadanos esa variable, encontramos que un 57.2% dice que Maduro es más sincero que Capriles y solamente un 28.5% dice que Capriles le transmite una mayor sinceridad. Luego hicimos una pequeña comparación, por el tiempo no usamos muchos indicadores, de dos frases, ¿no? Una que tiene que ver con el tema de la inclusión y otra que tiene que ver con el tema de un proyecto de país. Y igualmente comparamos cómo perciben los ciudadanos
qué frase describe mejor, si esta frase describe mejor a Maduro o a Capriles. La primera fue: sus propuestas incluyen a todos los venezolanos. El 51.2 piensa que describe mejor a Maduro y el 32.6 piensa que describe mejor a Capriles. Y luego, si tienen un proyecto para el desarrollo del país, el 53.7 piensa que esa frase describe mejor a Maduro y un 30.2 piensa que esa frase describe mejor a Capriles. Y luego un indicador que además ha sido un tema y una línea de investigación nuestra desde hace más de 20 años, que es todo el tema de la construcción de un modelo de carácter socialista en Venezuela. Desde el año 2005, cuando comenzó a hacerse esa propuesta en Venezuela, eso ha ido teniendo un comportamiento en términos de la aprobación de los ciudadanos. Otra cosa es el debate, que significa qué tipo de modelo socialista. Eso será y es parte del debate. Pero el solo hecho de que eso haya llegado a los valores que ha llegado en Venezuela en los últimos años y que se haya mantenido, indica uno de los indicadores, no el único, pero uno de los indicadores del cambio en la cultura política de la sociedad venezolana. Hoy en día, Eduardo, el 52.3, este valor se ha mantenido más o menos en el entorno del 50 desde hace aproximadamente 2 años y algo. Expresa estar muy de acuerdo con la construcción de un modelo socialista en Venezuela, y el 30.8 expresa estar en desacuerdo. Obviamente, este es un indicador asociado al desarrollo del proceso político que ha habido en Venezuela en los últimos 14 años. Y luego, haciéndote ya una muy apretada síntesis, entramos en el tema de la intención de voto. A la fecha, la intención de voto que presentan ambos candidatos es 52.8, votaría por Maduro si las elecciones fueran mañana, 38.6 lo haría por Capriles. Eso te da una distancia o una brecha de 14.2. Y cuando lo comparamos, o cuando preguntamos lo que uno llama el voto negativo, es decir, en una elección polarizada, es lo que uno puede entender como un juego suma cero, es decir, lo que yo dejo de ganar es lo que el otro candidato gana y al revés. Entonces preguntamos lo que se llama el voto negativo, a ver si correlaciona o no, y eso te permite saber cuán persistente y consistente es esta primera intención de voto, y es preguntar por quién no votaría nunca. El 36.8 dice que no votaría nunca por Maduro y el 48.3 dice que no votaría nunca por Capriles. Y la última, en términos de lo electoral, es la percepción de victoria. Más allá de por quién usted vaya a votar, en toda elección, en cualquier sociedad, más allá de tu adscripción, de tu intención de voto, de tu valoración, los ciudadanos van construyendo en su imaginario, bueno, este resultado va a favorecer al candidato A o al candidato B. Eso es lo que se llama la percepción de victoria. Eso no, en una sociedad como la nuestra hoy en día, no significa una movilidad del voto entre un bloque y otro. Eso que en algún momento en Venezuela, en la década de los 80 y los 90, se llamaba la economía del voto. Es decir, si mi candidato era una tercera opción, pero su percepción de victoria era muy baja, pues podía producirse ese trasvase de votos a aquel que se veía, aquel que aparecía con más posibilidades de ganar. En este contexto en Venezuela, esto más que producir ese efecto, lo que genera es un efecto de mayor movilización o de una mayor desmovilización, dependiendo a quién favorezca esa percepción. Y en este momento, el 60% piensa que Maduro va a ganar y el 29.2% piensa que va a ganar Enrique Capriles. Si cuando tú agarras todo este conjunto de indicadores, los colocas en el contexto de la elección en Venezuela, y ahí apelo a los estudios cualitativos que realizamos inicialmente, y encontramos dos elementos. El primero, las elecciones del 14 de abril en las variables sustantivas básicas reproducen en gran medida el escenario del 7 de octubre. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que estuvo en juego para los venezolanos el 7 de octubre más o menos es lo mismo que va a estar en juego el 14 de abril. Y lo que estuvo en juego para los venezolanos el 7 de octubre, para todos los venezolanos, y unos optaron por una opción y otros por la otra, es si continuábamos en Venezuela por este camino de construir un modelo alternativo socialista de una sociedad que intenta darle respuesta a los problemas estructurales que modelos dominantes en los 80 y los 90 no le dieron, o si adversábamos ese modelo. La sociedad se pronunció y el resultado todos los conocemos. Pues de la misma manera, en términos de esas variables sustantivas, eso es lo que es uno de los elementos claves que va a estar en juego. Y el segundo elemento, que tiene que ver con estos estudios cualitativos, es que esta elección se da en el contexto de
lo que para unos es el respaldo al legado del presidente Chávez y para otros es el adversar el legado del presidente Chávez. Es decir, la figura del presidente Chávez está tan presente en esta elección como la estuvo en el 7 de octubre. Pero no solo por el tema de que se use en algún eslogan o alguna cuña, no, eso no es lo importante, está porque está en la conciencia de los ciudadanos. Entonces, con esos datos llegamos a dos conclusiones. La primera es que a la fecha hay un claro escenario de victoria para Nicolás Maduro. Y la segunda, si bien hoy esa diferencia es de 14 puntos, una campaña tan corta, que ya va a terminar la semana que viene, lo que va a determinar si esa diferencia se mantiene en ese entorno de los 14 puntos, se cierra un poco o se abre más, va a ser el efecto que tengan estos días finales de campaña en la movilización de los dos bloques que están en disputa. Quien logre mantener una mayor capacidad con relación a su electorado de traducir esa intención de voto en voto, si eso lo logra la candidatura de Maduro, esa brecha se solidificará y tenderá probablemente a aumentar un poco. Si lo logra Enrique Capriles, esa brecha podrá cerrarse un poco, pero en ninguno de los casos esperaríamos unos cambios que signifiquen alterar lo que inicialmente decíamos, que era que el escenario de victoria es claramente para Maduro. Bueno, se nos agotó el tiempo. No hice ni una pregunta porque fue suficiente la exposición de arriba abajo con todos estos sustentos. Bueno, te lo agradezco porque además me permitiste explicarlo todo sintéticamente y muy rápido. Gracias por esta visita. Siempre a tu orden, Eduardo. Germán Campos, director de encuestadora 30.11. Vamos con Endrina, más información.